es intendente electo y a partir de esta condena... Concejal electo. Concejal, perdón, claro. Y a partir de esta condena está en veremos si puede o no asumir en su cargo, ¿no? Así es, así es. Irene, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día. Buenos días, chicos. Gracias por llamarme. Bueno, es significativa la condena, ¿no? Una condena por un hecho de corrupción, por pedir dinero a personas que prestaban servicios para la municipalidad y un concejal que a su vez es cercano al actual intendente, ¿no? Sí, la verdad que es un caso muy particular, un caso sorprendente, se coló en el sistema. Sabemos que este tipo de historias son muy comunes en nuestra provincia, por desgracia, pero suceden dos cosas. Las víctimas no denuncian, por un lado, y por otro lado, cuando lo hacen, el sistema se ocupa de impedir el esclarecimiento, ¿no? En este episodio particular, bueno, es como que da la sensación de que ese esquema de impunidad se quebró. En esencia, creo que fue muy interesante la existencia de una querella. La querella es una ayuda a la acusación. Claro, por supuesto. En el caso de Agustín Ruiz, que es el condenado, hubo una querella muy activa que proporcionó pruebas, y bueno, todo eso permitió llegar al juicio y mostrar lo que yo llamo, ¿no?, las venas abiertas del feudalismo, ¿no? O sea, mostrar cómo se producen este tipo de exacciones ilegales. Sí, porque esta es la práctica típica, no vamos a generalizar, pero no quiere decir que en todos los casos es así, pero es la práctica típica del puntero político, ¿no? De que siempre dice de los planes, yo te doy un plan, pero me tenés que dar un porcentaje, que de ese tema del que siempre se habla, de esa voz, ¿me entendés?, que denuncia este tipo de cosas, por las denuncias de manera informal en el boca a boca, pero no en la justicia. Es un poco la práctica por la cual se lo condena a Ruiz, ¿no? Pedir plata a cambio de contratos. Así es. En este caso particular, esa petición ocurrió el 14 de marzo de 2016 en un bar de Libertad, del Acceso Norte. Los 4 colaboradores de Ruiz que afrontaron esta exigencia acababan de cobrar su primer cheque en un contrato de 6 meses, por cierto, un contrato muy irregular. La situación, derivó en un pedido de 5.000 pesos de 8.000 que esta gente había percibido, o sea, un 60%. Claro, más de la mitad de su sueldo, sí. Exactamente. Las víctimas se rebelaron, no quisieron entregar el dinero, y comenzó, ¿no?, la historia judicial. A los pocos días hubo una denuncia, y la denuncia avanzó también gracias a que una de las querellantes, Dora Beatriz Cura, grabó la conversación donde Ruiz hacía este pedido de dinero. En la conversación, en la grabación, surge que él seguía invocando a Carlos Nájar, que es el intendente reelecto de Las Salitas. Y bueno, la realidad es que la prueba fue admitida, fue escuchada dentro del juicio y del debate, y el tribunal no tuvo, entre comillas, escapatoria, digamos, de alguna manera. Claro, tenía todas las pruebas a su alcance. Exactamente, era demasiado evidente, los testimonios fueron refrendados, y tuvo que emitir este veredicto de condena, que es bastante Repitamos inusual. eso. ¿Cuál es la condena, Irene, concretamente? Bien, Agustín Ruiz fue condenado a una pena de prisión de ejecución condicional de 3 años y a 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, no podrá acercarse a las víctimas y a uno de los testigos que declaró en contra de él, y tendrá que seguir una serie de reglas de conducta. No podrá ausentarse de la provincia sin permiso del juez de ejecución. Además tiene que hacer trabajo comunitario en la sala cuna. En fin, hay una serie de requisitos que tienen que cumplir en este periodo de condicionalidad, ¿no?, de la pena. Claro. Y esto cómo haciendo ya más allá de la condena, haciendo por ahí un análisis más político, ¿qué mensaje crees que nos deja esta condena, ¿no?, como sociedad y a los dirigentes, obviamente? Me parece que es importante que alguna vez no haya impunidad. Creo que esto, por lo menos, es un mensaje para quienes creemos en la justicia, ¿no? Que no siempre estos esquemas
salen bien, algunas veces fallan. Claro. Es cierto que fallan muy pocas veces en función con de la, como vos decías, José, hace un ratito, de la generalidad de la práctica, ¿no? Claro. Sabemos que esto es muy extendido. De hecho, la exacción ilegal va de la mano de la extensión del fenómeno del ñoqui, ¿no? Que es un fenómeno que todo el mundo sabe, lo conoce, que es esta gente, digamos, que percibe ayudas, beneficios del Estado, incluso contratos laborales, y que no presta los servicios, sino que simplemente, digamos, actúa como una fuerza de apoyo para el dirigente y además le permite obtener ingresos porque coparticipa de la percepción, ¿no? De las ganancias que esto genera. Me parece que hay ahí un mensaje interesante de no siempre funciona y la torpeza llega a un punto que es inadmisible. Claro, claro. Una justicia que se caracteriza, digamos, por no poder investigar la corrupción. Claro. Bueno, tiene un límite también esto, ¿no? No siempre es así. Claro. Ahora yo creo que se ha visto en el juicio un poco la situación de necesidad de la gente, ¿no? Yo creo que a veces se les pide demasiado a los denunciantes. Y me parece que ahí hay una reflexión para hacer. Es gente que no tiene posibilidades, que no tiene, digamos, la capacidad de alzarse o de rebelarse contra quien le está dando las monedas, ¿no? Claro. O sea, realmente hay que ponerse en el lugar de estos ciudadanos, porque creo que a veces les exigimos más de lo que pueden hacer. Es que es sumamente perversa la situación, porque las acciones que ejercen este tipo de personas no las ejercen contra quien se pueda defender, sino contra aquel que depende totalmente y que está totalmente sometido a esa necesidad económica. Entonces sobre él se ejerce esta situación, a él se le pide ese dinero que él tanto necesita, que tenga que ceder una parte para poder quedarse con las migajas de eso. Claro, y para no perder lo que es una fuente de trabajo. Exactamente, es lo más perverso, una de las situaciones creo más perversas que uno puede imaginar en el marco de la corrupción política, ¿no? Porque es alimentar y aprovecharse de la pobreza. Así es. Cuando uno escucha a veces a los políticos que hablan de que luchan contra la pobreza, que hay que terminar con la pobreza, este tipo de hechos los contradicen totalmente, porque en este tipo de casos la política alimenta la pobreza y se sirve de la pobreza justamente para seguir haciendo política. Entonces, a veces es muy difícil creerle a un dirigente cuando se llena la boca hablando de que va a revertir la pobreza, de que van a cambiar las cosas y por debajo las segundas, terceras líneas, sus punteros, etcétera, trabajan de esta manera. Irene, y a propósito de eso, perdóname, no te quería consultar porque en su momento Nájar, el intendente de Las Talitas, se había despegado, ¿no?, de esta situación, había tratado de hacerlo. ¿Cómo queda ahora a partir de esta condena, de todas estas denuncias que, bueno, están claramente, la justicia las tuvo muy en cuenta? ¿Cómo repercute eso ahí también en ese ámbito? Bueno, a ver, Nájar salió, entre comillas, bien parado en la justicia porque el tribunal se negó a ordenar la apertura, digamos, de la investigación en su contra, ¿no? Claro. Él lo dijo a la Gaceta, pero también lo dijo oficialmente durante el debate, que él no sabía nada de todo esto. Sí. La verdad que es algo por lo menos difícil de creer, ¿no? O sea, en un lugar chiquito como Las Talitas, que no se sepa, bueno, en fin, cuesta, ¿no? Cuesta un poco, en fin, es la palabra del intendente, lo dijo bajo juramento, pero quedan dudas razonables, porque además los testigos declararon que lo fueron a ver, que les pusieron el problema, que, digamos, que de alguna manera intentaron darle la oportunidad a Nájar para que actuara. Y además hay un hecho sumamente revelador, que es que Agustín Ruiz, este funcionario condenado, mantuvo el cargo todo este tiempo. Sí. Él asumió en noviembre de 2015 y recién pidió una licencia sin goce de sueldo al comienzo del juicio. Claro. Es decir, durante estos 4 años, él, digamos, siguió teniendo, entre comillas, el poder que le había otorgado Nájar, pese a estas denuncias y estos cuestionamientos muy severos. Claro. A ver, ¿cómo queda Nájar? Nájar, en principio, queda indemne desde el punto de vista judicial, pero me parece que es desprestigiado y realmente rozado por una denuncia que como ustedes dicen, y vos recién dijiste, José, toca el corazón de la política, de la peor versión de la política. Claro. Y de ahora en adelante me parece que va a tener que estar muy cuidadoso con lo que suceda alrededor de él, en su entorno, y lo que él mismo promueva, porque, claro, o sea, esto ya es una señal de alarma. Entonces la próxima, no sé si va a poder
abrirse paso de la manera en la que la hizo ahora, ¿no? También recordemos que está pendiente la situación de Ruiz. Ruiz es un concejal electo. Claro. El juramento pasó para mañana a las 20, allá en el Consejo Deliberante de las Talitas. Hay que ver qué sucede. Oficialmente no sabemos nada todavía, si realmente Ruiz va a renunciar, va a hacer un paso al costado, si el Consejo Deliberante lo va a apartar, porque recordemos que el Consejo es juez de los títulos de sus integrantes. Entonces, con esta sentencia, que no está firme, eso es verdad también, habrá que ver qué hacen allí en el Consejo. También es cierto que hay el segundo, el que podría asumir en el lugar del funcionario condenado, Alfredo Albertus se llama. Aparentemente, bueno, ya hay presiones para que él acceda a la banca de concejal. Alfredo Albertus es subdirector de Educación de las Talitas, pero también es alguien cercano al intendente. Y sabemos, se coló extraoficialmente durante el juicio, que hubo algún conflicto entre Ruiz y su segundo en la lista, ¿no? Parece que fue a las primeras jornadas del debate y después dejó de ir. Bueno, obviamente aquí juegan las ambiciones también, ¿no? Y claro, sí, seguramente. Por supuesto. Bueno, muy bien. Irene, muchísimas gracias por este informe, por tus conceptos. Seguimos en contacto.